Medición de temperatura, capítulo 7 del programa. Bueno, la medición de temperatura es hoy en día, con la tecnología que utilizamos, es un proceso casi fundamental para cualquier proceso industrial, para cualquier sistema de seguridad o mismo en el caso de uso medicinal. Es de fundamental importancia que sea un sistema de medición preciso y confiable. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos el sistema de medición de temperatura, los instrumentos y sensores que se utilizan, ¿verdad? Entonces dedicaremos este capítulo 7 a poder conocer eso. Bueno, entonces la teoría nos dice, o se puede verificar, que la temperatura es una variable que es muy difícil de cuantificar, debido a que esta variable varía continuamente, ¿verdad? Entonces no es posible medirla en forma directa. Entonces necesitamos medirlo en forma indirecta a través de otras variables que varían con la temperatura. Así, por ejemplo, tenemos la expansión volumétrica, ¿sí? Que es el caso de los tubos de vidrio, los termómetros de vidrio, ¿verdad? En el cual varía el volumen del líquido que se encuentra dentro del tubo, ¿verdad? Y a través de una escala es posible determinar la temperatura. Por medio de una generación de fuerza electromotriz, una FEM, el cual al variar la temperatura se genera una FEM, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos medir esta variación de la FEM, ¿verdad? También el caso de la variación de la resistencia con la temperatura, ¿verdad? Ya sea de un conductor o de un semiconductor. Y también el caso indirecto es el caso de la cuantificación de la radiación emitida. Eh, o en el caso de medir la frecuencia o picos de una onda emitida, ¿verdad? Ese es un método indirecto. Entonces, a través de estos parámetros o a través de estas variables podemos calibrar una escala y poder obtener los valores de la temperatura. Y el sensor de temperatura normalmente se encuentra dentro del medio o introducido en el medio en el cual se quiere obtener la temperatura, ¿sí? Entonces, muchas veces, debido a la sensibilidad de este instrumento o al material que está hecho, necesita de ser protegido, ¿verdad? Para que no se dañe el material, ¿verdad? Básicamente. También necesitamos conocer los sensores que utilizamos para poder medir la temperatura, ¿verdad? Y cuáles son sus características básicas, ¿verdad? Una de las características básicas de estos sensores es la sensibilidad, ¿verdad? ¿Qué sería la relación entre la entrada, ¿sí? Y la salida, ¿verdad? O sea, una variación de la FEM, como habíamos dicho, en este caso voltios, ¿verdad? Podemos obtener directamente, con una pequeña variación del voltaje, podemos obtener el valor de la temperatura. En este caso, por ejemplo, este instrumento tiene una sensibilidad lineal, ¿sí? Es lineal o es directamente proporcional a la entrada y la salida, que sería
para 5 milivoltios se obtiene 1 grado centígrado, ¿sí? O sea, que el instrumento, a medida que varía cada 5 milivoltios, representa 1 grado centígrado. Debemos de verificar o debemos decir que la sensibilidad no siempre es proporcional, no siempre es una recta para todos los sensores, pero debemos de adecuarlos para llegar a una linealidad aproximada para poder obtener los valores en forma directa. Y como les había dicho, existen, al no ser lineal la relación, entonces existen los errores de linealidad, ¿verdad? Y en una entrada, en un gráfico, una entrada y una salida se puede ver de la siguiente forma, ¿verdad? O sea, este es el caso ideal, la recta con puntos es el caso ideal de un instrumento cuya entrada y salida es proporcional, o sea, es una recta. Y aquí realmente las mediciones dan estos valores, ¿verdad? Entonces se dice que existe un error de linealidad, ¿verdad? Y se expresa en porcentaje del fondo de escala, ¿verdad? Que sería el porcentaje, sería el error de linealidad, sería el porcentaje, un porcentaje del valor máximo de la salida del traductor, ¿sí? O sea, sería del fondo de escala del instrumento, ¿sí? Y el error se expresa en porcentaje de este fondo de escala. Bueno, la calibración de los instrumentos y sensores de temperatura. También debemos saber que los sensores de temperatura necesitan de certificados de calibración. Necesitamos realizar una trazabilidad en la calibración de estos instrumentos. ¿Por qué? Porque ningún instrumento, ningún termómetro permanece constante de forma permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que cambian sus características con el tiempo. Cambian los ciclos de temperatura, o sea, pueden ser materiales que tienen ciclos de temperatura, ¿sí? Y también pueden llegar a contaminarse con el medio ambiente. Entonces, es muy necesario realizar una calibración de los instrumentos de medición de temperatura. Y con eso conseguimos cumplir con los estándares de calidad, ¿verdad? Que son fundamentales para el caso, por ejemplo, de aplicaciones de seguridad, uso médico, y son vitales para guardar la vida, ¿verdad? O sea, realmente son muy necesarios. Entonces necesitamos saber que los instrumentos de temperaturas necesitan calibrarse porque sus características no permanecen constantes durante el tiempo. Y existen dos formas de calibrar. Una es por comparación y la otra es por puntos fijos. Por comparación, básicamente se elige un instrumento de medida cuyas características son conocidas, ¿verdad? Y se comparan las mediciones con ese instrumento de medida cuyas características son conocidas, ¿verdad? O sea, vamos comparando. Y el otro es fijar unos puntos fijos. Fijar unos puntos fijos. Puntos fijos lo denominamos, por ejemplo, es por ejemplo el 0 grados, en el cual se congela el agua o se encuentra la temperatura del hielo, ¿verdad? Eso es un punto fijo. También un punto fijo se denomina a la temperatura en la cual los materiales puros cambian de estado, ¿verdad? Entonces tenemos una referencia, le llamamos punto fijo, y de acuerdo a eso hacemos las mediciones, y las variaciones con respecto a ese punto de referencia se corrigen. Entonces esa es la forma de calibrar un instrumento o un sensor de temperatura. Después tenemos una clasificación
completa de los instrumentos que se utilizan para la medición de temperatura. ¿Cuáles son los termómetros, verdad? De dilatación. Después están los termómetros de resistencia, de sensible a la resistencia, y los métodos indirectos o sin contacto, ¿verdad? Los termómetros de dilatación pueden ser los de bulbo, bimetálico y de vidrio, ¿sí? Sensible a la resistencia, los más comunes son los termistores y los de resistencia metálica. Luego los termopares, ¿verdad? Cuales generan una FEM. Y los métodos sin contacto, que son los pirómetros ópticos de radiación o de dos colores. Estos instrumentos estaremos estudiando cada uno de ellos, ¿sí? Su principio de funcionamiento y sus características principales, ¿verdad? En el cual les resumo en este cuadro para que ya lo tengan en cuenta cuáles iremos estudiando, ¿verdad? El cual podemos verificar o podemos observar el campo de aplicación, que es muy importante, ¿verdad? La temperatura a la cual es indicado el instrumento de medición, ¿verdad? O sea, los rangos, ¿sí? Si yo quiero medir, en este caso, los termómetros de vidrio de bulbo, yo no puedo medir para temperaturas muy bajas, no puedo utilizar un termómetro de bulbo, ¿sí? Para eso puedo utilizar un termómetro de vidrio, por ejemplo, ¿verdad? Y los termistores, ¿verdad? Con la precisión propiamente de cada uno, ventajas y desventajas, ¿verdad? De cada uno. Este cuadro resume básicamente lo que nosotros iremos estudiando en las próximas clases para conocer cada uno de estos instrumentos, ¿verdad? Sus principios de aplicación y la utilidad que tienen, ¿sí? Eso es lo que estaremos estudiando en las demás clases.